días y bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje. Fíjense lo que ha ocurrido este verano con los precios de la luz. Todas las tecnologías, todas las centrales han estado en el disparadero, pero las renovables, se han visto fuertemente afectadas por los contenidos del decreto que el Gobierno aprobó a mediados de mes para amortiguar esta subida de los precios de la electricidad. No se había hablado de las renovables en todo el verano, más allá de decir que van a servir para abaratar el recibo y que hay que instalar muchas más plantas verdes por toda España. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido para que las renovables se hayan visto en medio de toda la polémica, impactadas por una parte de esos recortes que se han anunciado por parte del Ejecutivo, con una nota aclaratoria que después explicaba que no se iban a ver influenciadas? Bueno, todo eso lo vamos a analizar hoy con las propias renovables, con las eólicas, con las solares fotovoltaicas y con los representantes en general de este tipo de tecnologías en el que estaba puesta todas las esperanzas, pero que se han visto envueltas en una situación en la que ninguna de ellas prácticamente se lo esperaban. Lo aclaramos, como siempre, de forma didáctica para que todo el mundo lo entienda aquí, hoy en Alto Voltaje. Esta mañana vamos a hablar en primer lugar con Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Nos va a comentar qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está por venir en el caso de las renovables eólicas, que son, entre todas, las que más luz aportan al mix energético en España. Juan Virgilio, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Gracias por participar hoy en Alto Voltaje. Quería hacer una especie de viaje del pasado al futuro. Primero vamos a hablar del pasado, el más reciente, el de hace apenas 15 días, Juan Virgilio, cuando el Gobierno aprobó ese decreto para amortiguar la subida de la luz, un decreto que después fue aclarado en una nota adicional que tuvo que publicar. Desde la Asociación Empresarial Eólica, ¿se vieron sorprendidos por el contenido de este decreto en la medida que creían que les podía afectar al sector, en concreto a las eólicas? Claro, bueno, la verdad es que todo lo que sea un Real Decreto Ley que sale de forma urgente, sin un previo trámite de consulta pública, siempre causa sorpresa, ¿no? Y entonces todos nos ponemos a analizar las implicaciones que puede llegar a tener. Analizar las implicaciones que puede llegar a tener no es tan trivial, porque el ecosistema de empresas, contratos y casuísticas de negocio que hay en el sector eléctrico en España es complejo. Y entonces, pues efectivamente, el sector eólico está siendo impactado por el Real Decreto Ley. Las aclaraciones que vinieron después y que dieron algo de luz todavía dejan una parte de la potencia eólica que va a ser afectada y que entendemos que tenemos que trabajar estos días para intentar buscar una solución, ¿no? Buscar una solución para que ningún parque eólico se vea perjudicado por la minoración que plantea el Real Decreto Ley. Justamente porque no están viendo ningún tipo de beneficio de los precios del gas. Es una cuestión tremendamente sofisticada y créanme, porque nosotros que estamos en el sector estamos analizando todas las casuísticas y las posibles aristas que puede llegar a tener una norma de este rango, pero es algo que en cualquier caso genera preocupación y cautela, porque al final este tipo de normas lo que hacen es que todos los inversores, todos aquellos que tienen en mente plantear una inversión en el corto plazo en España, pues paren para analizar las repercusiones que puede implicar en el mercado y luego tomen sus decisiones, ¿no? Entonces es una norma evidentemente de mucho impacto, una norma que viene con una coyuntura compleja, porque estamos en una serie de precios crecientes de la electricidad que evidentemente pone nervioso a cualquiera y que requieren de un conjunto de medidas importantes, pero nosotros siempre entendemos que tiene que haber 4 pilares en cualquier tipo de decisión, sobre todo en el sector energético, que como todos ustedes saben es algo muy peliagudo, tiene un montón de casuísticas y de realidades, ¿no? La primera es la seguridad jurídica. Es decir, tenemos que tener claro que el inversor que viene tiene que tener la certeza de que va a tener una norma que no va a cambiar y que se le va a respetar. La segunda es la estabilidad regulatoria, porque va un poco alineada con la primera, ¿no? Tener ese escenario claro, normativo, que ayude a la toma de decisiones. No olvidemos que los proyectos renovables y, por supuesto, los eólicos requieren de una toma de decisión muy
exhaustiva porque la inversión se hace toda, absolutamente toda al principio. La tercera es la tranquilidad. La tranquilidad a la hora de tomar medidas, de modelar los escenarios, de simular los diferentes impactos. Justamente en este tipo de momentos hay que analizar en detalle todas las posibles repercusiones porque los cambios de comportamiento que pueden generar este tipo de medidas también hay que verlos venir. Y la cuarta es el diálogo. El diálogo con todos los actores, que es importante que colaboren porque todos estamos remando en pro de la transición energética y más que nada los renovables, sin ninguna duda, somos los llamados a liderar este gran proyecto. Por tanto, esos 4 pilares es importante que se mantengan. El Gobierno, o por lo menos la ministra de Transición Ecológica, ha indicado en los últimos días que un decreto es el que es, que no se va a cambiar, pero me has comentado que, bueno, que estáis intentando modificar, no sé si alguna parte, sobre todo evidentemente en lo que respecta a las eólicas. ¿Veis posible algún tipo de modificación a lo largo de este pequeño y ágil trámite parlamentario, porque va como decreto ley y no como proyecto de ley? Claro, el Real Decreto Ley ya está en vigor, ya es una ley en vigor, tiene un trámite de convalidación en el Parlamento, en el Congreso, y eso es algo que es el trámite habitual de un Real Decreto Ley. Cualquier modificación que sea un Real Decreto Ley tiene que hacerse por una norma de rango equivalente a la ley, es decir, o por otro Real Decreto Ley o por una ley que se tramite en el Parlamento ya con más tiempo y que dé posibilidad de trámite de enmiendas y de modificaciones, ¿no? Entonces, cualquier modificación que se realice a este Real Decreto Ley pues tiene que pasar por uno de los 2 caminos. El primero de ellos, Real Decreto Ley, pues requiere una voluntad política para, una vez que se ha habido un Real Decreto Ley de hace una semana y pico, volver a plantear otro Real Decreto Ley con algunas correcciones o algunas matizaciones para que quede claro y no estemos interpretando diferentes posibilidades que pueden darse o impactos que pueden darse, que son los que generan ese tipo de preocupación en el sector, ¿no? Eso ya depende de una vocación política de solucionarlo de primera instancia de forma importante, ¿no? El segundo es tramitar esta norma como un proyecto de ley, que entiendo puede ser uno de los caminos, una vez se convalide, que las diferentes fuerzas políticas soliciten o pidan que, además de por el hecho de apoyar una convalidación, exijan que se tramite como proyecto de ley. Claro, eso requiere más tiempo. Un proyecto de ley requiere más tiempo. Estamos hablando de medidas urgentes, estamos hablando de unas medidas temporales que tienen 6 meses de validez. Es decir, es complejo modificar el texto. Lo que sí que tenemos que conseguir es que la interpretación del texto, en la medida en que sea interpretable, permita que ningún parque eólico que se esté beneficiando, que ningún parque eólico que no se esté beneficiando en ningún caso de los precios del gas se vaya a ver minorado, ¿no? Entonces, ya que hemos tirado de una solución que algunos pueden cuestionar desde el punto de vista jurídico, de validez jurídica, como es una nota aclaratoria, pues que intentemos que en esa nota aclaratoria, en diferentes aclaraciones, todos aquellos parques eólicos, todas aquellas instalaciones que todavía quedan fuera y que no tienen justificación para ser minorados, pues entren dentro de esa aclaración y estén tranquilos, ¿no? Al final, la verdad que hemos estado todo el verano hablando del gas, de los ciclos combinados, también de las hidroeléctricas, como bien sabes, pero llegó un momento del verano en que se empezó a hablar mucho de las eólicas, del papel que estaban jugando. Vosotros desde la asociación tuvisteis que realizar algún comunicado sobre el funcionamiento, sobre lo que estaban aportando. Bueno, solo a modo aclaratorio, pero ¿cuál ha sido el comportamiento en el último año? Yo te lo pregunto, yo lo sé, pero para que lo sepan los telespectadores, de las centrales eólicas, que como yo decía al principio del programa, pues dentro de las renovables son las que más aportan hasta ahora al mix energético. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido? Si es que ha ocurrido algo, o es que lo que ha ocurrido, bueno, pues el viento cuando hay, pues funcionan las centrales, y si no hay, pues evidentemente hay que esperar a que llegue, ¿no? Yo sé que es muy básico esto, pero ¿qué es lo que ha ocurrido para que en algún momento del verano se haya llegado a dudar incluso de las propias centrales? Pues no ha ocurrido nada. Realmente el comportamiento que lleva el parque eólico, cuando digo el parque eólico es el conjunto de parques eólicos, el conjunto de toda la potencia eólica que hay en España, responde claramente a una disponibilidad de recurso. Hay años que son de más viento, hay años que son de menos viento, y dentro de un año la estacionalidad siempre existe, es decir, hay más viento en primavera, en invierno y en otoño que en verano, ¿no? Siempre ha sido así. Entonces, es más, este año el parque eólico español ha producido casi un 2% más de lo que se produjo el año pasado, ¿no? Y eso es gracias a que, bueno, se han ido incorporando una nueva potencia. Algunos pueden llegar a pensar, ya, pero es que proporcionalmente la nueva potencia no es proporcional a la generación. Ya, pero es que la disponibilidad de viento
Insisto, hay años que tienen más viento y años que tienen menos viento. Lo que no tiene ningún sentido es pensar que un parque eólico que capta toda su energía del viento y que no puede almacenar esa energía deje de producir en ningún caso, porque no tiene ningún tipo de sentido económico. Entonces, los parques eólicos, que insisto, son la primera fuente de generación de energía eléctrica ya en nuestro mix, la primera fuente, la primera tecnología en potencia instalada, son la columna vertebral. Y los parques eólicos responden a unos patrones de producción que están pensados, están previstos y están bien modulados y modelados para que sepamos en todo momento, anualmente, hacia dónde vamos a estar en la generación. No hay sorpresas. La realidad es que gracias al mix que tenemos en nuestro país, con la diversidad de diferentes tecnologías, podemos combinarlas para en algunos momentos, cuando hay más viento, pues tirar del viento. En otros momentos, cuando hay menos viento, pues tirar de otras tecnologías. La realidad en verano, en un año poco ventoso, como puede ser en 2021, es la que hemos visto y no es nada que tenga que llevar a cabo ningún o que tenga que transmitir ningún tipo de mensaje anómalo. Es la realidad y es lo normal. Te decía al principio que íbamos a hablar del pasado, de ese pasado más reciente, del verano, del decreto, pero también un poco del futuro. ¿Cuáles son las perspectivas que tenéis en la asociación de cara al sector eléctrico para los próximos años? ¿Cuáles son esos planes de instalación, de generación, de lo que ya aporta, como bien decías ahora mismo, pero que puede llegar a aportar todavía más en ese pastel, puede aumentar su proporción? Cuéntanos, Juan, porque yo creo que es interesante en ese sentido. Claro, pues fíjate, nosotros tenemos como tres visiones, ¿no? La planificada, que es la que nos establece el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, que es lo que dice qué nivel de ambición como país tenemos que tener y dentro de ese nivel de ambición como país, cuánta eólica tenemos que tener a 2030 para cumplir los objetivos climáticos. Esa planificación que es nuestra guía de referencia para tomar nuestras decisiones, para proponer la regulación necesaria para incentivar nuestras empresas a que vayan a las subastas, a que inviertan con PPAs, etcétera, es aproximadamente 2,2 gigavatios al año. Eso es un reto tremendo, porque hay que tener en consideración que el mejor año de la eólica fue 2007 con 3,5 gigavatios, el segundo año fue en 2,6, el tercero 2,4 y el cuarto año, casi medalla de bronce por ahí, estuvo 2019 que fueron 2,2. Bueno, pues tenemos que estar en el año como el año 2019 todos los años desde 2021 a 2030. Bien, eso es lo que dice el plan. La realidad, y en lo que nosotros estamos luchando como sectores, conseguir llegar a esa cifra. Y nosotros tenemos que encontrar con diferentes circunstancias que nos lo ponen un poco más difícil. La primera es la tramitación administrativa. Y es que la tramitación administrativa de los proyectos eólicos no está siguiendo el ritmo necesario para cumplir con el objetivo 2030, ni siquiera con el objetivo 2025. Tenemos que ayudar, tenemos que colaborar, tenemos que trabajar en común con las comunidades autónomas, con todos los actores implicados, para que la tramitación sea más rápida, para que genere confianza, para que no genere ningún tipo de disputa y para que transmitamos a la sociedad la confianza de que es necesaria esta tecnología, de que no se va a hacer ningún proyecto donde no se pueda hacer y que todos aquellos proyectos que se terminen haciendo van a ser los que respeten el medio ambiente y todas las condiciones de su entorno al máximo nivel. Eso es importante. Por otro lado, claro, tenemos lo que acabamos de hablar. Tenemos este tipo de circunstancias que estamos viviendo, como el Real Decreto Ley 17, que, como decía, activan mecanismos de cautela, bien que no van a ser sine die, no vamos a estar toda la vida parados, pero estos mecanismos de parálisis por analizar, para decidir qué inversión tenemos que realizar y qué riesgos tenemos en el país, hacen que a lo mejor esos calendarios no sean viables llevarlos a efecto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar, en intentar evitar este tipo de momentos en donde el sector tiene que parar y decir, oye, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo me va a afectar en mis proyectos que tenía en cartera? ¿Cuándo los replanifico? ¿Tiro para adelante? ¿Paralizo? ¿Pospongo? Etcétera. Y luego hay otro aspecto que son las subastas, que también nos dan una señal importante. Hay dos subastas ahora mismo en ciernes, la subasta que tenemos en octubre, que ya es dentro de muy poquito, y la subasta que vimos en enero del año pasado. Ambas subastas para la eólica van a terminar adjudicando como mínimo, 1 gigavatio adjudicado y 1,5 que tenemos para octubre. Es decir, 2,5 gigavatios a 2024. Quiere decir que 2022 y 2023 dependemos de otra serie de mecanismos para poner en marcha la potencia que tenemos que poner, que insisto, que son 2,2 al año. Vamos un poco retrasados y evidentemente hay que trabajar la tramitación administrativa, mecanismos de confianza, las subastas y, por supuesto, no penalizar todas aquellas decisiones que vayan a pool, que vayan a mercado con PPAs, ¿no? Es importante que este entorno de estabilidad se mantenga. Pues vamos a ver definitivamente cómo queda ese decreto, si hay alguna modificación, como hablábamos al principio.
pero yo creo, Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica, que ha quedado claro cuál es vuestra postura de lo que ha pasado y de lo que está por venir en el caso de las eólicas. Muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hemos hablado en primer lugar con las eólicas. Vamos a hacerlo ahora con las fotovoltaicas, con las centrales fotovoltaicas, que cada vez hay más por toda España. Lo pueden ver, seguro que lo han visto este verano, si han ido o si han viajado por muchísimas comunidades autónomas, cómo se están propagando en los lugares más recónditos que pueda haber en cualquier sitio, aprovechando la energía solar que tenemos aquí mucha en España. Y para ello vamos a hablar, evidentemente, con José Donoso, con el director general de UNEF. José, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Alto Voltaje, en este repaso, análisis que estamos haciendo de las renovables, del papel de las renovables en esta crisis energética, porque desde luego es una crisis de precios que hay y al final es una crisis energética en ese sentido. Yo lo primero que te quería preguntar, José, es si toda esta situación, el alza de los precios, todo lo que se está hablando de la energía, el decreto que se aprobó por parte del Gobierno, bueno, todo esto está paralizando o está mitigando de alguna forma proyectos o ideas que pudiera estar ya en ciernes en el caso de la solar fotovoltaica. Pues evidentemente está teniendo un impacto no positivo. Es decir, bueno, en el caso de la solar fotovoltaica tenemos que distinguir un poco dos aspectos. Uno, está teniendo un aspecto de impulso, la parte de autoconsumo. El autoconsumo está creciendo, hay muchos consumidores, tanto industrias como empresas, que están viendo con esta subida el riesgo de la volatilidad a la que están sometidos y se quieren vacunar contra esta volatilidad a través del autoconsumo. Entonces, estamos viendo un incremento importante en las demandas de proyectos para autoconsumo. Incremento que además va a ser impulsado por los fondos de recuperación con estos 900 millones de euros que ha comprometido el Gobierno para apoyar estos proyectos. Por el lado de las plantas en suelo, sí, efectivamente, está habiendo una serie de proyectos que se están paralizando, que se están ralentizando, a ver un poco qué es lo que pasa, de decisiones que están un poco estudiando todo. Es verdad que a partir de la nota aclaratoria que lanzó el Gobierno, la alarma en el sector se ha mitigado bastante. Fue una nota muy bien acogida y bienvenida para dejar claro que en aquellos proyectos que estaban sometidos a contratos bilaterales, a PPAs que no estaban indexados, no les afectaba. Y eso dio una cierta tranquilidad al sector. José, ¿os visteis sorprendidos por el contenido de ese decreto? ¿Os esperabais esa redacción, que luego fue aclarada, pero os esperabais esa redacción? No. En ningún momento esperábamos que en esta crisis de precios eléctricos, que es de lo que es, afectará al sector renovable, ya que somos la solución, particularmente la fotovoltaica, por sus precios bajos, somos la solución futura y somos uno de los elementos con la eólica fundamentales para el proceso de transición ecológica. Entonces, no nos esperábamos que hubiera ningún tipo de afección. ¿Y a qué creéis que se pudo deber al final? ¿Por prisas? ¿Porque veía el Ejecutivo que se le iban los precios? No sé, ¿cuál puede ser o cuál ha podido ser esa razón? Bueno, vamos a ver, aquí hay que distinguir dos aspectos. Uno, hay un efecto que esto es una serie de medidas paliativas para mitigar el impacto en los consumidores finales, tanto industriales como domésticos, esta crisis de precios energéticos producido por unas circunstancias determinadas. Entonces, nosotros distinguimos entre cuando lo que está sucediendo es retirar ese beneficio extraordinario que no estaba en las previsiones ni en los flujos de caja de las empresas que invirtieron, pues eso asumimos nuestra parte como sector de contribuir a ese esfuerzo. Aunque no nos gusten los riesgos regulatorios, siempre son malos, atentar contra la estabilidad regulatoria, pero como sector esta parte lo asumimos porque no estaba en los procesos de decisión. El problema grave era cuando interpretamos que luego el Gobierno corrigió que la interpretación primera
del mercado no era correcta y que se afectaba a proyectos que tenían que devolver más dinero del que estaban recibiendo. Eso era, y afortunadamente un poco este tema en términos generales, aunque hay excepcionalidades, lo dejó claro esa nota aclaratoria y valga la redundancia. José, hasta ese martes del Consejo de Ministros y todo lo que ha venido después, pero hasta ese momento, ¿cuál era el comportamiento que tenía en el caso de las fotovoltaicas, de instalaciones, de capacidad instalada, de producción y de perspectiva? Vamos a hablar ahora, pero ¿cómo iba desarrollándose el año, tanto en el caso de las centrales como en el caso incluso del autoconsumo, que sabemos que en los últimos meses, ya el año pasado con la pandemia, aumentó considerablemente e imagino que este año habrá seguido por ese mismo camino? ¿Cómo se estaba comportando hasta este momento el sector? Pues muy bien, porque en lo que va de año, sin tener que intervenir en subastas ni ningún tipo de intervención pública, solo con proyectos conectados a mercado, pues iban conectados ya a 1.700 megavatios conectados a mercado. Es decir, puro a mercado o con PPA, sin ningún tipo de intervención pública, es decir, en la línea un poco, o quizás un poco por encima de la línea de lo que pasó el año pasado, que también sin ningún tipo de intervención pública se habían conectado 2.400 megavatios. Llevamos conectados 4.200 megavatios en los últimos 3 años de iniciativa privada sin entrar en ningún programa público. Entonces, este comportamiento se seguía produciendo en este sentido bastante bien. En cuanto al autoconsumo, igual. Igual no, muy superior. Nuestras perspectivas este año todo apuntaba a que podemos llegar a duplicar casi, seguramente, o crecer un porcentaje muy alto con respecto al año anterior. Aquí en el tema del autoconsumo hay que resaltar un aspecto paradójico. Como decía antes, el Gobierno está preparando un programa o ha aprobado un programa en 2 fases para subvenciones al autoconsumo. Sin embargo, en un primer momento, este programa está teniendo un efecto de paralización del sector, porque el programa está regionalizado, las comunidades autónomas son las que tienen que poner en marcha las oficinas que van a gestionar estas ayudas, que nosotros calculamos pueden llegar a más de 100.000 personas, que van a promover entre 3.000 y 3.500 megavatios de autoconsumo, un esfuerzo muy importante que va a ser muy bueno para el sector, pero que en estos primeros meses, hasta que estas ayudas sean operativas, están produciendo una cierta parálisis porque los consumidores quieren esperar a que estén operativas y solicitar la subvención, que no hacer ahora la inversión. Por eso es fundamental que las comunidades autónomas tengan operativas estas oficinas lo antes posible y que cumplan la fecha que estaba prevista del 1 de octubre. José, más allá de este bache que estamos atravesando, las perspectivas que tenéis de cara a los próximos años, con la llegada de los fondos europeos, con todo el plan que hay y que está pendiente de desplegar, siguen siendo, imagino que siguen siendo positivas, siguen siendo buenas. Digo, a pesar de este bache. Bueno, yo no les llamaría, vamos a ver las consecuencias porque esto se tiene que madurar en las empresas, vamos a ver las consecuencias, pero primero me gustaría clarificar una cosa que dices, porque nosotros de esos fondos europeos solo llegan para el autoconsumo. Nosotros no, y tampoco los habíamos pedido nosotros, ha sido una decisión del Gobierno. Para las plantas en suelo, nosotros no hemos solicitado, es más, hemos dicho que no, las plantas en suelo que están comerciales no deberían recibir fondos de los fondos de recuperación. Eso tiene que ir para proyectos innovadores o para la industria o para otros aspectos que no sean comerciales. Como se ha demostrado, y con los datos que he dicho antes, nuestras plantas no necesitan subvenciones. Entonces, pueden competir al mercado, no esperamos nada de esto. De cara al futuro, bueno, somos una tecnología sostenible, económica y ambientalmente. Somos, por los precios que hay estos días, estamos viendo en los mercados eléctricos, hablar que nuestra tecnología ofertó en la última pasada mes de enero 24,5 euros, cuando estamos ahora hablando de precios de 170, 160, pues nos da un poco la dimensión económica de la importancia que tiene para nuestro país el continuar con la apuesta con la fotovoltaica. Somos la tecnología más simple, más barata y más sostenible también ambientalmente. Pues José Donoso, director general de UNEF,
de las fotovoltaicas, de las solares fotovoltaicas. Muchísimas gracias por haber participado esta mañana también en este alto voltaje que estamos dedicando a las renovables y a todo lo que se mueve alrededor del sector en este contexto de precios tan altos que seguimos teniendo por ahora y que me parece que vamos a tener durante todo el otoño y buena parte del invierno. Gracias de nuevo por participar. Gracias a ti, José María, como siempre, y suerte y saludo a todos los oyentes. Bueno, hemos hablado con las eólicas, hemos hablado con las solares fotovoltaicas y hoy tenemos aquí a un invitado. Ya saben que con la pandemia la mayoría de las participaciones son virtuales o eran virtuales. Vamos volviendo poquito a poco a esa normalidad que todos queríamos. Y hoy contamos con José María González Moya, director general de APA Renovables. José María, buenos días. Buenos días, José María. ¿Qué tal? Quería preguntarte en qué situación se encuentra el sector de las renovables en general ahora mismo, cuáles son un poco las perspectivas, si se han paralizado, si siguen en vigor todos esos planes que había hasta ahora, bueno, pues por todo lo que ha pasado con los precios, con ese decreto que ya está en el Congreso, pero que no sabemos si va a haber alguna modificación o no. En cualquier caso, ¿cómo se encuentra el sector ahora mismo? ¿Cuál es el termómetro del sector? A ver, el sector sigue viviendo un momento dulce. ¿Por qué? Porque estamos hablando que todo lo que vamos a hacer en materia de energía lo vamos a hacer en materia de renovables. En todas las necesidades que tengamos de cara al futuro se van a centrar en las renovables. ¿Por qué? Porque ya son competitivas en sí, tecnológicamente tenemos la solución en ellas. En todo caso, pues cualquier cambio, cualquier, digamos, incluso irrupción de estos precios que estamos viendo actualmente en los mercados incide sobre cualquier tipo de negocio y de sector en particular. No obstante, podríamos catalogar que todavía momento dulce y sí que es verdad que tenemos de alguna manera que tratar de aprovechar y aprender de las situaciones, aunque sean coyunturales. Tenemos unos precios muy altos hoy en día en el mercado, pero con las renovables seríamos capaces de contener esos precios. Eso es lo que mucha gente, José María, se pregunta. Vamos a un escenario de muchísimas más renovables, con una capacidad instalada que va a ser mucho mayor de la que tenemos ahora, de cara a 2030, 2040, 2050, bueno, ahí ya vamos a muy largo plazo. Pero también mucha gente se pregunta, y esto lo hemos hablado algunas veces, por esa tecnología de respaldo, lo que se llama, bueno, pues centrales que tienen que estar ahí para que si las renovables no funcionan porque no hay aire, no hay sol o no hay lluvias o otras circunstancias, pueda haber otras centrales ahí. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿es posible que todo el parque o casi todo el parque sea renovable? No digo mañana, pero sí a medio y largo plazo. Indudablemente es posible. Incluso hoy, tecnológicamente, podríamos hacerlo, tener un sistema 100% renovables. Lo que pasa que no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que necesitamos todavía de tecnologías de acompañamiento que actualmente todavía son caras. Fundamentalmente el almacenamiento de electricidad. Sin embargo, la respuesta la tenemos en las propias renovables. Hoy en día en España, pues casi el 50% de la electricidad que consumimos es renovable, que viene fundamentalmente de 3 fuentes energéticas. El agua, mediante centrales hidráulicas, el sol, mediante centrales solares fotovoltaicas, y el viento, que es la primera fuente energética actualmente, mediante parques eólicos. Y es ahí donde no siempre tenemos sol, no siempre tenemos viento, y es ahí donde necesitamos actualmente a determinadas centrales que, por desgracia, todavía marcan precio en los mercados, como esas centrales de gas. Pero como te decía, tecnológicamente ya existen soluciones. Sobre todo en el tema de almacenamiento de electricidad. Hasta hace pocos años no se podía o era casi imposible almacenar la electricidad. Hoy en día es posible. Cogemos nuestro teléfono móvil, la batería y la multiplicamos por 10.000. Seríamos capaces. Lo que pasa es que todavía son tecnologías caras y que tardaremos en verlas en incorporar en nuestro sistema eléctrico. Comentabas también ahora mismo con respecto a los precios. Saben que tenemos unos precios muy altos, 150, 170, 180 euros megavatio hora. Las renovables, por una parte, se están beneficiando indirectamente por esos altos precios, pero por otra parte decías también que también asumían, no sé si te he entendido bien, más costes, ¿no? Asumían o más riesgo. Exactamente, ¿por qué las renovables también se ven perjudicadas o se pueden ver perjudicadas por los altos precios de la luz, aunque vengan marcados por la última tecnología, que ya sabemos que es los ciclos combinados de gas? Bueno, cuando me refiero a más riesgos sobre un propio sector. Es decir, los precios muy altos o los precios muy bajos como el año pasado,
que parece mentira, pero hace un año estábamos hablando de precios de 20 euros o horas a 1 euro. Hoy nos estamos escandalizando por horas a 180. Cualquier tipo de efectos coyunturales como estos no son buenos, y sobre todo porque el legislador trata de actuar, y en este caso hemos visto como el Ministerio ha puesto en marcha una normativa para tratar de atajar esto, y en algún caso incidía sobre esa generación renovable. Gracias a Dios ha habido una rectificación por parte del Gobierno, y en este caso sí que se ve que prácticamente la mayoría de centrales renovables no se van a ver perjudicadas. Pero en todo caso esta alza de precios es una debilidad. Y no olvidemos todo esto nos viene en un sector eléctrico. Estamos hablando, fíjate que esta alza de precios viene del sector, digamos, de una fuente que utilizamos en nuestro sector eléctrico, que es el gas. Este alza de precios lo vamos a ver los próximos meses en el recibo del gas, aquellos que tengamos en casa pues una caldera de gas, y por desgracia también estamos viendo un alza de precios en otros combustibles, pues como gasolinas, petróleos, etcétera, etcétera. Que esto no beneficia a nadie en su conjunto y sobre todo lastra la economía. Hay que tratar de atajar esto, y las renovables lo bueno que tienen que nos ayudan a los dos. Por un lado, a tratar de consumir menos gas, consumir menos petróleo que no tenemos en España, y por otro lado, a atajar los precios en el mercado eléctrico, que lo hacen hoy en día de forma efectiva. José María, vosotros publicasteis un comunicado en su momento, a mediados de mes, cuando se conoció el decreto, otro tipo de centrales también, y bueno, ahí venís a decir que podía haber instalaciones que tuvieran que cerrar o que tuvieran que paralizar. Claro, esto a la población en general le extraña un poco, no sé si denominarlo órdago, no sé cómo lo quieres denominar tú ahora mismo, pero es verdad que a la gente, al consumidor le extraña decir, bueno, es que esto se puede parar la producción de una central renovable y puede dejar de funcionar, y entonces esto es algo, como es una situación nueva, que la gente no se lo espera, ¿no? Claro. Entonces, por aclarar un poco qué es lo que ocurría con determinados tipos de instalaciones y ese comunicado donde decís esto, ¿qué es lo que realmente queríais decir o intentabais dar a conocer? Sí, básicamente, a ver, nosotros lo que tratamos de decir hace semanas fue lo siguiente, es decir, estábamos ante una normativa muy compleja, un Real Decreto Ley con mucho calado en el sector energético, no solo en el sector eléctrico. ¿Y qué ocurre? Que una de las principales medidas trataba de compensar al sistema eléctrico porque algunas instalaciones se estaban sobreretribuyendo por unos precios determinados en el mercado. Un ejemplo rapidísimo. La mayoría, por no decir casi el 100% de las instalaciones renovables de este país, y es común en Europa y en el mundo, suelen vender su energía a plazo. Es decir, pocos inversores, pocos promotores van a acudir a un mercado eléctrico que hace un año estaba a 20 o 1 euro y este año está a 180. Eso es un riesgo muy alto, y la mayoría de empresas, obligado bien por sus inversores o por sus, digamos, accionistas, suelen cerrar energía a plazo. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Que la mayoría de instalaciones de renovables tenían cerrada la energía a plazo para el año siguiente a precios de 50, con lo cual, cuando tú facturas o recibes 150, le tienes que dar 100 euros a una compañía aseguradora que te ha asegurado eso. Y el gobierno venía y te decía, oiga, usted ha facturado 150, ahora me tiene que devolver 80 porque el gas ha subido mucho. No, oiga, mire, yo es que no he facturado 150, pero he devuelto 100, con lo cual no me estoy beneficiando de eso. Y el efecto era más o menos ese. En cualquier caso, las expectativas del sector de las renovables siguen siendo importantes, siguen siendo relevantes. Es decir, no solo por los fondos europeos, sino por todo lo que está en proyecto de cara al futuro con todas esas instalaciones, y porque al final se ha puesto el acento en las renovables para realizar esta transición ecológica, transición energética, ¿no? A pesar de, lo comentaba antes con José Donoso, a pesar del bache, esto irá hacia adelante, se superará, en fin, ¿cómo lo podemos denominar? Sin ninguna duda, lo que te decía antes, o sea, el sector vive un momento dulce, ¿por qué? Porque es la solución de futuro, y además es la única que tenemos, y tenemos que centrarnos en ello. Entonces, a ver, seguimos con el mismo impulso, con las mismas ganas. Cualquier cambio, evidentemente, en reglas de juego, pues trae cierto ruido dentro de un sector, a los inversores hay que dar muchas explicaciones, pero yo creo que el apetito inversor y sobre todo el apetito de afrontar una transición energética apostando por todas las renovables es una oportunidad de país. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos otras renovables como las centrales de biomasa, las energías del mar. España tiene 8.000 kilómetros de costa. Es decir, España es un lugar privilegiado dentro de Europa para aprovechar estas renovables, y yo creo que ese apetito no ha parado.
es una fuente, y si Dios quiere, si lo hacemos bien, de generación de empleo, riqueza y de oportunidades laborales, que en este país estamos muy necesitados, y sobre todo también para la juventud, en la cual que creemos que nos tenemos que apoyar, y más o menos las políticas van viniendo por ahí, con lo cual podemos decir que el futuro es esperanzador e incluso, si Dios quiere, brillante. A ver si bajan los precios un poco de cara a los próximos meses. No va a ser así, Jorge, hasta marzo, abril, esos futuros, que ya todo el mundo sabe que son los futuros energéticos, futuros eléctricos, ya están dando cuáles son las señales de los próximos meses. José María González Moya, director general de APA Renovables, muchísimas gracias por haber acudido hoy aquí a Alto Voltaje y aclarar un poco cómo se encuentra el sector en estos momentos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Ya han visto que las centrales renovables son la gran esperanza que tiene España para dejar de ser una isla energética, como históricamente ha sido, y para intentar amortiguar, bajar, si se puede, el precio de la electricidad, no depender tanto de los combustibles, de las energías fósiles, y ese es el camino que se ha iniciado hace varios años y que irá discurriendo durante las próximas décadas. Esta, desde ahora hasta el año 2030, será clave para conseguir esos objetivos marcados por la Unión Europea. Veremos a ver si finalmente es así, porque Bruselas así lo quiere, pero es un camino complicado, lleno de circunstancias excepcionales como las que estamos atravesando con los precios de la luz estos meses, y de una serie de retos que todo el país y todo el sector, como hemos visto y nos han explicado hoy aquí, va a tener que afrontar. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene en el próximo número de Alto Voltaje.